Entonces, siempre mi incógnita ha sido, ¿realmente necesitamos calidad de tiempo o también necesitamos cantidad de tiempo? Y hoy la vida nos da la oportunidad de tener cantidad de tiempo. Si bien en los hogares nos hemos hecho multifacéticos porque tenemos muchas actividades que realizar, tanto relacionadas al trabajo como al mantenimiento del hogar, sin embargo, tenemos la oportunidad de compartir con la familia momentos que antes ya no se compartían. El despertar juntos, el tal vez almorzar juntos, el tener un momento de sobremesa, cuestiones que ya no se estaban realizando y que en las conferencias y en el trabajo diario con las familias era una queja general. Entonces hoy la vida nos da la oportunidad de edificar y cuidar estas vidas en base a qué, en base también a una cantidad de tiempo. Si nosotros basamos en estos aspectos del cuidado y la construcción de vidas, ¿sí? Estamos encaminando a nuestros hijos a ser unas personas interdependientes. ¿Qué quiere decir interdependientes? Que ellos tengan su propia identidad como seres humanos, pero que sepan también trabajar en equipo y que sepan respetar el criterio de los demás, ¿sí? Es decir, hijos con identidad propia y con adecuadas habilidades sociales. Que nuestros hijos tengan identidad propia y habilidades sociales adecuadas también les van a permitir asumir las actividades diarias con responsabilidad, sabiendo que tienen la función también de edificar vidas. ¿Y qué sucede con el cuidado de los padres y de los abuelos? En este momento, nuestra función es ayudar a estos padres y a estos abuelos que están en confinamiento por ser la población de mayor riesgo, a aceptar la vida y mantener un compromiso vital. ¿Qué es este compromiso vital? Un compromiso con la vida, es decir, tener un sentido de vida. Hay un libro muy importante que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Y Viktor Frankl fue una persona que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Es un psiquiatra muy conocido. Este señor, en su historia, dice que él se mantuvo con vida porque siempre tuvo planes después de salir de los campos de concentración. Es decir, él no se centró al sufrimiento y al ensimismamiento de maltrato que sufrían, sino que él siempre estuvo volcado en pensar y en hacer planes que va a hacer después de salir del campo de concentración. Y es lo que nosotros tenemos que motivar a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿sí? En que mantengan ese compromiso vital, que mantengan ese sentido de vida. En este sentido, es importante saber que todo individuo, independientemente de la edad que tenga, tiene necesidades fisiológicas, como también tiene ciertas necesidades emocionales. Estas necesidades emocionales, si son inherentes a todo el ser humano, ¿sí? Se construyen básicamente en los primeros años de vida. Cuando el niño, el adulto mayor, satisface estas necesidades emocionales, va a tener una adecuada cuenta emocional. Cuando yo converso sobre la cuenta emocional, siempre lo relaciono como una cuenta de ahorros. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos el hábito de mensualmente ahorrar una cierta cantidad de dinero? Cuando tenemos una crisis, sí, tenemos ahorros. En este momento, que también hay una crisis económica, sí, el saber que se tiene ahorros nos permite tener más claro cómo vamos a salir de esta crisis.
cómo vamos a enfrentar los diferentes gastos que se tienen del día al día. Igual es con la cuenta emocional. Cuando los individuos tienen una cuenta emocional positiva, saludable, el momento de una crisis saben cómo enfrentarlo. Esta cuenta emocional se llena en base a lo que se denomina el amor incondicional. El amor incondicional es aceptar al niño, es aceptar al adulto mayor como es, en su esencia, ¿sí? Como un ser que merece respeto, merece ser escuchado y merece ser aceptado. Cuando estas necesidades emocionales no son satisfechas por uno o varios motivos, vamos a tener dos tipos de reacciones. Una reacción de escape y una reacción de lucha. La reacción de escape nosotros podemos ver en los niños, ¿sí? Que hay un aislamiento, ¿sí? No se integran al ámbito familiar. Y en el adulto mayor podemos ver que este escape se da en procesos depresivos. Son personas que tienen un sueño excesivo, son personas que ya no hablan, ¿sí? Son personas que les cuesta integrarse a los demás. Y la reacción de lucha es una reacción agresiva, ¿sí? En los niños podemos ver que se vuelven más violentos, más rebeldes, y en los adultos mayores se oponen también a las actividades diarias que deben realizar. Estas necesidades emocionales que yo les digo que son tan importantes para el crecimiento personal, están relacionadas con la seguridad, están relacionadas con el sentirse importante, con el amar y poder ser amado, con el ser aceptado, el reconocimiento, pero cuando yo les digo el reconocimiento, es un reconocimiento positivo, porque a mí me pueden reconocer, pero de manera negativa, es decir, la persona diga, en el caso de un niño, no obedece, no cumple las normas. En el caso del adulto mayor, no come. Es decir, valoramos los aspectos negativos y ahí estamos reconociendo al individuo, pero estamos dando un reconocimiento negativo que va a afectar, en el caso del niño, la construcción de su yo, porque se va a identificar como el niño malcriado, el niño que no está de acuerdo a las normativas sociales. Y en el caso del adulto mayor, que ya no está construyendo su psiquismo, ya no está construyendo su personalidad, sino que lo está consolidando, un reconocimiento negativo no le ayuda a trascender, no le ayuda a integrar su vida y prepararle para el siguiente paso. También es importante, dentro de las necesidades emocionales, hay una necesidad súper importante que es la disciplina. Y la disciplina no es como, no es la normativa como está, el que el niño debe hacer, sino es cómo nosotros hacemos que este niño cumpla esa normativa. O cómo nosotros hacemos que el adulto mayor cumpla la rutina y cumpla las actividades que las tiene que cumplir. Si yo no satisfago estas necesidades emocionales, voy a tener problemas con la cuenta emocional. Es decir, estoy haciendo retiros. Al reconocer negativamente a la persona, al no aceptarle como es, al no dedicarle tiempo, ¿qué es lo que hago? Hago retiros de esta cuenta emocional y empiezo a utilizar un amor condicionado. ¿Qué es el amor condicionado? El amor condicionado es amar al otro o es validar al otro por lo que hace, no por lo que es. Es decir, ignoro la esencia del individuo y valoro lo externo del individuo. Es decir, por ejemplo, si el niño es válido, si saca una buena nota.
el niño es válido si come toda la comida. Y cuando nosotros manejamos un amor condicionado, manejamos este tipo de lenguaje. Si comes la sopa o si haces tus deberes, te doy tal cosa. Es decir, el niño hace un acto que es una obligación y una responsabilidad de él, ¿sí? Y el adulto le premia a cambio de. Lo que se busca en el desarrollo personal y para tener una buena calidad de vida es que el niño o el adulto o cualquier ser humano actúe por convicción, no por lo que me dan o por evitar un castigo, sino porque yo estoy convencido de que eso es lo correcto, es lo adecuado para mí como persona y es lo adecuado para la sociedad. Cuando esta cuenta emocional está vacía y se ha hecho retiros, las personas no saben cómo enfrentar una crisis y viene una intensificación de las crisis evolutivas. ¿Qué son estas crisis evolutivas? Las crisis evolutivas son desajustes que se dan especialmente en el campo emocional y están relacionados a procesos de desarrollo y a procesos de crecimiento. Por ejemplo, cuando el niño tiene 8 meses, que pasa una crisis evolutiva, el niño, cada vez que la madre se separa, el niño llora. Pero ¿qué me está diciendo este llanto del niño? Me está diciendo que todavía no está listo para separarse de su madre. ¿Por qué? Porque él está pasando de un proceso de dependencia absoluta a su madre a un proceso de independencia. Y este proceso de separación es lo que le genera angustia. ¿Es normal esta conducta del niño? Sí, es normal. ¿Es porque está mimado? No, no está mimado, es un proceso normativo. Pero cuando el niño tiene una cuenta emocional, estas crisis evolutivas o el adulto mayor, estas crisis evolutivas que son normativas, se vuelven no normativas. ¿Por qué? Porque el niño no sabe, no tiene los recursos necesarios para manejar esta crisis y el entorno no favorece a la disminución de estas crisis. Entonces, en esta situación de la cuarentena que estamos viviendo, las necesidades emocionales se han visto vulnerables. En los niños, las necesidades que se ven vulnerables básicamente es la seguridad básica y la disciplina. No quiere decir que las otras necesidades como el sentirse importante, el sentirse aceptado, no estén afectadas. Sí, porque si se afecta la seguridad básica, se afectan todas las necesidades. Pero por cuestión de tiempo me quiero centrar únicamente en explicar qué pasa con estas dos necesidades. Yo les decía que cuando se hacen retiros, no se satisfacen las necesidades emocionales, se hacen retiros de la cuenta emocional y las personas no sabemos cómo enfrentar los conflictos o las crisis. En este caso, sí, se cambió toda la rutina de todas las personas, de toda clase social, de todo mundo. Al cambiarse esta rutina en los niños, genera una inseguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad en el niño es el saber hacia dónde va y cómo hace, ¿sí? Entonces, esta vulnerabilidad en las necesidades emocionales ha intensificado las crisis evolutivas y los padres pueden ver que sus hijos tienen cambios conductuales. Y yo les he puesto por edades, ¿sí? Porque las crisis evolutivas son diferentes de acuerdo a la edad y de acuerdo a la madurez cognitiva y a la madurez emocional del niño. En el bebé, ¿se ve afectada la seguridad básica? Sí. ¿Por qué? Normalmente, los bebés no pasan las 24 horas del día a cargo del padre o a cargo de la madre, ¿sí? Los cuidadores de los niños durante las horas laborales pueden ser los abuelos, generalmente algún familiar o una persona externa a la familia.
Esta cuarentena, ¿qué ha llevado? A que los padres asuman el rol de las 24 horas de ser responsables del cuidado de sus hijos, que es una bendición. En este cuidado, el niño, ¿sí?, tiene que revincularse con sus padres. ¿Por qué? Porque ¿con quién satisfacía sus necesidades de hambre, de llanto, de sueño? Era los abuelos o algún familiar o la persona externa al círculo familiar. Hoy la madre o el padre tienen que identificar, ¿sí?, en qué momento el niño necesita ser alimentado, en qué momento necesita ser cambiado o en qué momento necesita dormir. Entonces, hasta que el padre logre identificar las señales que da su niño, ¿sí?, el niño va a generar una angustia. ¿Por qué? Porque se siente desprotegido. Por eso digo que en esta etapa hay una revinculación. Necesita tanto el niño como la madre o el padre conocer sus necesidades para vincularse y ser un referente emocional. Porque el padre satisface estas necesidades del niño y el niño gratifica al padre por sus atenciones. También vamos a tener aquí que los niños, por el mismo hecho de haber cambiado su rutina, va a haber un mayor negativismo, es decir, oponerse a las reglas, y van a presentar mayores conductas berrinchosas, es decir, el llanto, la pataleta cuando no se cumplen sus deseos. ¿Esto es malo? No es malo. Los niños de 0 a 3 años están desarrollando actitudes como la voluntad. Y el berrinche es una expresión de su voluntad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer como adultos? Saber cómo manejar ese berrinche, ese negativismo, para no inhibir la voluntad. Porque la voluntad es el motor que nos mueve hacia nuestras metas. Si yo inhibo la voluntad en los niños en esta edad, estoy impidiendo que ellos en edades posteriores se pongan metas y sean persistentes en sus metas. En esta etapa, a partir del año y medio en adelante, es muy importante la normativa, porque eso me va a ayudar a regular estos comportamientos y a regular la voluntad. En los niños de 3 a 6 años, se presentan también en estas situaciones, van a haber conductas regresivas. Si los niños ya dejaron de usar pañal, van a volver a mojar su cama. Si los niños ya tenían un lenguaje fluido y claro, vamos a observar nuevamente dificultades en la pronunciación o el niño se silencia. Todo está dado por el cambio de rutina. Pero de los 0 a los 6 años, el desarrollo cognitivo del niño no le permite darse cuenta realmente qué es lo que está sucediendo. Los niños hablan del coronavirus, pero hablan como algo fuera de ellos, ¿sí? Y hay cosas en las informaciones y en los videos que mandan por las redes sociales, ¿sí? Los niños hablan y dicen, sí, yo te voy a ir a visitar, abuelo, cuando ya se termine lo del coronavirus, pero no saben las dimensiones de esta pandemia. Situación que no sucede con los niños de 6 a 11 años, porque los niños de 6 a 11 años, y lógicamente en etapa posterior los adolescentes, ya tienen una percepción de lo que está sucediendo, porque su desarrollo cognitivo lo permite. Ya tienen un pensamiento lógico que les permite ver causa y consecuencia. Si mi papá no está trabajando, ¿qué va a suceder? Si yo no voy a la escuela, ¿qué va a suceder? Si en la televisión dicen que esta enfermedad produce la muerte, ¿qué va a pasar con mis papás? ¿Qué va a pasar conmigo? Aparte de eso, de que los niños ya de 6 a 11 años ya se percatan de la realidad de la situación, también han perdido completamente su rutina. ¿Y por qué aquí es un poco más complicado? Porque los niños de 0 a 6 años dependen mucho de los padres.
y para su crecimiento y su desarrollo personal es básico la relación con los padres. En el niño de 6 a 11 años ya no sucede eso. Si bien los padres seguimos siendo importantes y toda la vida seremos, pero la relación con sus compañeros es indispensable para la construcción de su personalidad, especialmente de su autoestima. ¿Qué sucede? El niño de 0 a 6 años, ¿sí?, su identidad, su yo, lo construye en base a la retroalimentación que tiene de los adultos. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo en mis clases. Yo tengo un niño de 4 años, ¿sí? Y al padre le encanta el fútbol. Entonces, o a mí me encanta el fútbol. Y yo le enseño a mi hijo a jugar fútbol. Y cada vez que mi hijo mete un gol, le digo, bien, se me ocurre, eres igual a Messi, ¿sí? Entonces, cuando yo juego con mi hijo fútbol, ¿sí?, no es que yo aplico las técnicas como dice que es en el fútbol, y no es que yo sea súper exigente con mi hijo, sino que a veces sí me hago a un ladito para que entre la pelota y festejar el gol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un padre que es normativo también? Sobrevalora las capacidades del niño. Y cuando el niño entra a la escuela, el niño entra sobrevalorado. ¿Por qué? Porque el juzgamiento de su padre le sobrevalora. ¿Esto es inadecuado? No es inadecuado, es un proceso normal. Cuando el niño entró a la escuela, vienen los compañeros. El niño, digamos, tiene 7 años y va a jugar fútbol con sus compañeros de 7 años. ¿Qué va a pasar con su concepto de Messi? Puede ser que sí, tiene muy buenas habilidades futbolísticas y puede seguir siendo en que es Messi porque es el mejor que juega fútbol. Pero puede ser que hay otros niños que juegan mejor que el fútbol, ¿sí? ¿Y qué es lo que resulta? Entonces, las competencias sobrevaloradas que el niño vino de su casa a la escuela se van a consolidar con las competencias reales, ¿sí?, que va construyendo en relación con sus compañeros. Y esta conexión entre la sobrevaloración y las competencias reales que le genera la escuela, va a desarrollar lo que se denomina la autoestima. Yo les dejo una pregunta. ¿Qué sucede con estos niños que ya no están asistiendo a la escuela, ¿sí?, están en clases virtuales y ya no hay el contacto con sus pares? ¿Qué va a suceder a futuro en la construcción de su yo, en la construcción de su personalidad? Es una pregunta que tengo, ¿sí? Y poco a poco tendremos que ir analizando y viendo cómo van reaccionando los niños escolares después de esta situación. Entonces, no es que el niño escolar ha perdido su seguridad porque ya no está con sus compañeros, que son tan importantes en esta edad. También pierde su seguridad porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es totalmente diferente. No es lo mismo hablar a través de una computadora que estar en contacto directo con los estudiantes o con el profesor. Y aparte de eso, tienen que hacer tareas, entonces tienen que desarrollar una competencia que se les llama el trabajo autónomo, ¿sí? Tienen que ser autodidactas. Un segundo cambio y un tercer cambio, que es en lo que más quiero reflexionar. Hay un porcentaje mínimo, porque hemos hecho investigaciones con los estudiantes de la universidad sobre funcionalidad familiar y satisfacción familiar, y realmente el porcentaje de insatisfacción y de disfuncionalidad familiar no es alarmante. Les hablo que será de un 3%, de un 4%. ¿Sí? Pero para los niños que están dentro de esos ambientes disfuncionales que generan insatisfacción, no es el 4%. Para ellos constituye el 100% porque es su realidad de vida. ¿Qué pasa con estos niños
¿sí? Que ya no tienen su escuela, en donde tal vez era su lugar de compensador, en donde ellos compensaban las carencias afectivas del hogar, compensaban con sus maestros o compensaban con sus compañeros. ¿Qué sucede cuando ya no perdieron esto? Entonces su seguridad se ve sumamente vulnerada. Y lógicamente se vuelven más agresivos, se aíslan. Hay una situación cuando el niño se aísla, se encierra en la tecnología. Entonces pasan únicamente en el play o pasan viendo los videos o indagando en el internet con los peligros que hay, ¿sí? Pero eso no es que es, ay, solo pasas en eso, qué vicioso que eres. No, eso me está diciendo a mí como madre que el niño está aislado. ¿Por qué? Porque como hogar no le estoy dando la seguridad necesaria y no estoy cubriendo sus necesidades. Entonces, ¿los niños son malcriados o son maleducados? No. Los padres no estamos satisfaciendo las necesidades, y tengan en cuenta que dentro de esas necesidades está la disciplina. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este tiempo? Y no únicamente en este tiempo de coronavirus, sino qué hacer como padres. Primero, necesitamos una atmósfera familiar adecuada. No, igual en investigaciones que se han hecho en la universidad, hemos visto que la estructura familiar, es decir, si el hogar es monoparental, está formado solo por padre o solo por madre, o si el hogar es una familia extendida en donde están involucrados abuelos, tíos, primos, o si el hogar es una familia nuclear en donde están los padres y los hijos, eso no va a determinar que el niño perciba a su familia como funcional o como disfuncional, como tenga satisfacción familiar o no. Lo que va a determinar que el niño perciba a su familia como funcional y se sienta bien y satisfecho con su familia es la atmósfera familiar, la dinámica de la familia, cómo nos relacionamos. Ahora, muchas personas me pueden decir, no, yo me relaciono súper bien con mi hijo, para mí mi hijo es lo máximo. ¿Y cómo se relaciona con su esposo o su esposa? ¿Y cómo se relaciona con sus hermanos? ¿Y cómo el niño se relaciona con sus hermanos? Es decir, dentro de la familia, si bien es un sistema, también hay los subsistemas. Entonces hay la relación del padre con el hijo o de la madre con el hijo, la relación de los esposos como cónyuges y como padres, que es una relación diferente, ¿sí? Y la relación de hermanos. Ahora, cada niño es un mundo, ¿sí? En mi caso, yo me relaciono de una manera con mi hijo y me relaciono de otra manera con mi hija, porque cada uno tiene personalidades diferentes. Entonces, yo tengo que ser consciente de esta situación para saber cómo me puedo implicar afectivamente con mi hijo, ¿sí? Entonces, si yo garantizo una atmósfera familiar adecuada, también tengo que garantizar como padre una adecuada implicación afectiva. La implicación afectiva es esta relación emocional que tengo con mis hijos. A mí me llamó mucho la atención en una investigación que hicimos sobre cómo los hijos veían las competencias de los padres en cuanto a disciplina, resolución de conflictos y a la afectividad. Y me llamó la atención porque nosotros pensamos que la disciplina es muy permisiva, pero los niños no lo manifiestan así. Los niños consideran que hay buenas estrategias disciplinarias, pero sí hacen una observación sobre cómo los padres manejan los conflictos, que es lo más bajo que puntúan, y la implicación afectiva. Y básicamente, ¿sí? En el análisis que hacemos, esta implicación afectiva se ve afectada en actividades de ocio. Entonces,
¿Qué quiero decir con implicación afectiva? Para darle seguridad al niño, si bien necesito una atmósfera familiar adecuada, también necesito una buena implicación afectiva, es decir, necesito en estos momentos conocerle a mi hijo, revincularme, ¿sí? Porque yo les pregunto, en el caso de los que tienen niños escolares, habitualmente cuando estábamos antes de la cuarentena, ¿sí? Nosotros, ¿qué tiempo nos veíamos con nuestros hijos escolares? ¿Qué tiempo compartíamos con ellos? ¿O nos centrábamos en actividades domésticas? Hoy que estamos pasando más tiempo con ellos, estamos conociéndoles nuevamente. Y el conocerles nuevamente, el escucharles, el comunicarles nos permite revincularnos, restablecer nuevamente el vínculo. Las actividades de ocio son las actividades recreativas, ¿sí? Nosotros podemos pasar mucho tiempo con nuestros hijos en actividades domésticas, en que coman, en el almuerzo, en que arreglando su cuarto, compartimos, que les digo, la cocinada, ¿sí? Pero lo importante para generar o mejorar el vínculo, que es básico en la seguridad, necesitamos hacer actividades de ocio, fuera de las actividades domésticas. Y para establecer las actividades de ocio es importante observar y escuchar qué es lo que nos pide y qué es lo que le gusta a nuestro hijo, ¿sí? Se me ocurre, a nuestro hijo le encanta jugar pelota. Pero yo estoy tan cansada y digo, no juguemos pelota, mejor veamos una película. La película nos permite vincularnos medianamente, diría que casi nada, ¿sí? Y esa es una necesidad mía, no es una necesidad de mi hijo. La actividad de ocio tiene que relacionarse a la actividad que desea o que necesita mi hijo hacer. Y normalmente estas actividades de ocio son las que nos permiten compartir y son las que nos permiten comunicarnos con los niños. Luego, sí, es importante determinar qué es lo que necesita el niño y satisfacer esta necesidad. Pero ¿cómo yo puedo determinar qué es lo que él necesita? Yo necesito observar y necesito escuchar. A veces nosotros tenemos muchos problemas con la escucha, porque o escuchamos lo que necesitamos o queremos escuchar, o simplemente no escuchamos, ¿sí? El escuchar es escuchar proactivamente, es decir, entender lo que el niño me está diciendo, interpretar su mensaje y yo devolverlo en base a lo que él me está pidiendo. Entonces, si yo logro observar la conducta del niño y escucho lo que el niño me pide, puedo satisfacer su necesidad y hacer un buen depósito a la cuenta emocional, porque no todos los niños necesitan lo mismo, ¿sí? Sí. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un niño que es muy inquieto, todo el tiempo está moviéndose, ¿sí? ¿Qué tipo de juegos necesita este niño? Juegos físicos, porque es así como él lo expresa. Pero yo tengo un niño, ¿sí? Que todo el tiempo me pide que haga algo por él. Él ya sabe abrocharse la ropa o amarrarse los cordones, sin embargo me pide que lo haga. ¿Qué me está pidiendo este niño que haga algo por él? ¿Sí? Entonces, en este niño que me pide que haga algo por él, yo en vez de hacer una actividad de ocio le puedo decir, ¿y quieres que hoy día te ayude a ordenar tu cuarto? ¿Quién me va a decir? Claro. ¿Le estoy malcriando? No le estoy malcriando. Estoy haciendo un depósito a su cuenta emocional porque es la manera como él se siente amado. Que el otro o que el padre haga algo por él. Hay otros niños que siempre nos preguntan, ¿y te gusta esto? Y ve lo que me puse, ¿y cómo me veo? Sí, son niños que necesitan que les afirmemos positivamente. ¿Por qué les digo que les afirmemos positivamente? Porque también podemos afirmar negativamente, como ya les había comentado. Bien. Entonces, si yo tengo estos aspectos, atmósfera familiar adecuada, implicación afectiva, logro determinar la necesidad del niño, manejo una buena disciplina, el niño, ¿sí? Volverá a tomar su seguridad básica.
volveré a fortalecer su seguridad y tendré un niño que confía en sí mismo y que tiene autocontrol y que sabe manejar sus emociones, haciendo más llevadera el confinamiento y ayudándole al niño en su crecimiento emocional. Ahora, para yo poder trabajar en la disciplina, ¿sí? Que es cómo yo voy a hacer que el niño cumpla las reglas y las normativas que están impuestas, necesito tener una implicación afectiva. Si yo no estoy vinculado con el niño o si no hay una relación afectiva positiva con el niño, muy difícil que el niño cumpla y acepte las normas. Y debo tener una actitud congruente. Una actitud congruente quiere decir que debo ser congruente con lo que siento, con lo que pienso y con lo que digo. ¿Sí? Si yo le digo a mi hijo o les digo en casa, todos van a lavar su plato de comida en el almuerzo y la que lava el plato siempre es la esposa, el plato del esposo y el plato del hijo mayor, y le exijo al hijo pequeño que lave, no estoy siendo congruente. O si yo le digo, apenas te levantes, tiendes tu cama, y él ve que yo me levanto y no tiendo la cama, no estoy siendo congruente. Entonces el adulto debe ser congruente con lo que le pide al niño, ¿sí? Y el adulto es el ejemplo para el niño. Entonces, ¿cómo yo voy a poner la disciplina para mantener la seguridad básica del niño? Hay varias maneras. En línea recta, ¿sí? Es decir, una disciplina autoritaria. En el autoritarismo no hay una implicación afectiva o es mínima la implicación afectiva, pero la regla es lineal. El niño tiene que cumplir a rajatabla y nada más. Aquí ustedes pueden ver en el segundo casillero una línea ondulada. Esa es una disciplina permisiva indulgente. Depende del estado de ánimo del padre para exigir que cumpla la regla o no. Es decir, hoy lavas el plato y como estoy de mal humor y estoy estresado, le exijo que lave el plato. Al día siguiente ya estoy tranquilo, estoy feliz. Hijito, lavarás el plato. No lava, no hay problema, yo lavo el plato. No hay persistencia en la disciplina. Por lo tanto, va a tener el niño dificultades también en su seguridad básica. El tercer casillero no tenemos nada. Es una disciplina negligente. Es decir, el padre no pone reglas, el padre es indiferente hacia la actitud del niño y el niño en su quehacer diario va buscando sus reglas, va buscando sus normas. Pero esto le cuesta muchos problemas. Y finalmente tenemos la disciplina en donde ustedes pueden ver dos líneas paralelas, ¿sí? Y una línea ondulada. ¿Qué quiere decir? Que en la disciplina, esta es una disciplina autoritativa, que en teoría sería la mejor disciplina. Esta disciplina, sí, están las normas, pero hay un espacio de movimiento para el niño. ¿Qué quiere decir? Este espacio de movimiento quiere decir que la disciplina, la norma, puede ser negociada y puede ser analizada con el niño. Y el niño va a tomar decisiones. Por ejemplo, pero hay situaciones que el niño puede decidir y situaciones que no puede decidir. Por ejemplo, si el niño está con fiebre y tiene que irse al médico, yo no le pongo a que decida. Él tiene que ir al médico. Pero sí puede decidir qué ropa quiere ponerse. ¿Sí? Entonces, que el niño tenga este rango de movimiento en la disciplina le permite asumir las normas con convicción. No por miedo, sino porque él está convencido y él sabe que es lo correcto y es lo necesario. Como decía al principio, es lo necesario para él y para la sociedad. Entonces, si nosotros logramos, y hay etapas en donde la disciplina tiene que ser más estricta y hay etapas en donde la disciplina es flexible, ¿sí? Hay momentos en que soy más estricto y momentos en los que soy más flexible.
La teoría dice, y hay muchos libros del desarrollo que hablan sobre eso, que cuando los padres, ¿sí?, manejan una disciplina basada en el diálogo, o lo que se llama la disciplina consciente o basada en acuerdos, ¿sí?, va a desarrollar en los niños una mayor comunicación emocional, mejores habilidades sociales y mejores estilos de afrontamiento. ¿Qué hacer, en conclusión, con los niños en el tiempo del coronavirus? Habíamos hablado, un ambiente familiar armonioso, generar una seguridad básica, mantener una disciplina, especialmente estas reglas que nosotros ponemos deben estar relacionadas con las actividades escolares, deben estar relacionadas con el aseo personal, el uso de la tecnología, que es algo que se debe limitar, las tareas domésticas compartidas y los hábitos de sueño, y el manejo de información. Los niños no necesitan escuchar noticias. Los niños no necesitan estar al día de la cifra de coronavirus en el país o de qué es lo que está sucediendo, porque no tienen las estrategias cognitivas necesarias para poder manejar la ansiedad que produce esta información. ¿Qué pasa con el adulto mayor? El adulto mayor va de un rango de edad de 65 años en adelante. El adulto mayor también, cuando las necesidades emocionales no son satisfechas, desarrolla cierto nivel de ciertas crisis. Y la crisis de identidad que estamos viendo que se dan por esta cuarentena están relacionadas con la crisis de identidad, la crisis de autonomía y las crisis de pertenencia. La crisis de identidad, ¿sí? Muchos adultos mayores pueden desarrollar lo que se llama la adolescencia de la vejez, es decir, a mí no me pasa nada, no respeto las normativas del gobierno porque no soy vulnerable, ¿sí? Es un pensamiento adolescente. O pueden desarrollar la desesperanza, ver que ya no hay solución y que se van a contagiar de la enfermedad y seguramente van a fallecer. La crisis de autonomía también se ve afectada porque muchos adultos mayores han tenido que trasladarse a vivir este tiempo con las familias de sus hijos. Entonces se genera sentimientos de carga. Y la crisis de pertenencia, ¿sí?, se da porque existió un cambio de roles. Van a una casa que no es su casa, deben cambiar de roles, ¿sí?, pierden la autoridad, o también hay un nido vacío o se generan sentimientos de inutilidad. Viera que investiga y hace trabajos investigativos con adultos mayores, hace un estudio en Lima y con ancianos de 71 a 78 años en diferentes niveles de funcionalidad y plasma cuáles son las necesidades que dicen los ancianos tener. Entonces, hay dos necesidades básicas que deben ser satisfechas: el ser cuidado y protegido con dignidad y el sentirse una persona útil. El ser cuidado y protegido con dignidad, ¿sí?, les piden que sean respetados, que los adultos tengan tiempo para acompañarles en el desarrollo de actividades que les permita cumplir sus deseos y sus metas y ser tratados con afecto, amor, paciencia y tolerancia. El ser tratado con respeto, que los adultos les den tiempo, les den afecto y les den amor, les den paciencia y tolerancia, les va a permitir sentirse una persona útil. Para sentirse una persona útil, aparte de estos requerimientos, es importante que el adulto mayor sienta que está integrado en el seno familiar, que hay interés personal. Entonces, aquí es importante, si el adulto mayor está conviviendo con la familia nuclear de su hijo o de su hija, es importantísimo que sea parte de las actividades de la familia, de las actividades domésticas y de las actividades de ocio, de acuerdo a la funcionalidad del adulto. Pero si el adulto mayor no está conviviendo con la familia y está haciendo la cuarentena solo,
es importantísima la tecnología, las videoconferencias, el estar en contacto constante, el responder inmediatamente a sus llamados, a sus mensajes. Y básicamente lo que pide el adulto mayor es la libertad de pensar y la libertad de decidir, que sus pensamientos, que sus emociones, sus expresiones sean respetadas como tal y que tenga la libertad de decidir sobre sus bienes, sobre su salud y sobre su vida en general. El Centro Gerontológico de Guayaquil y la Fundación Santiago de Guayaquil en el mes de marzo publican estrategias de afrontamiento para ayudar al adulto mayor en el tiempo de coronavirus. Y nuevamente vuelven a mencionar sobre el ambiente familiar armonioso. ¿Qué busca el adulto mayor? Buenas relaciones familiares. Cuando el adulto mayor está inmerso en relaciones familiares disfuncionales, le genera temor y le genera ansiedad. Esto le hace más vulnerable a la depresión. Es importantísimo que el adulto mayor sepa manejar la información. El estar pendiente de la información, de las noticias, genera nuevamente situaciones de inseguridad y de amenaza en el adulto. Por lo tanto, es importante en la noche retirar el teléfono de la habitación, porque usualmente ven las noticias en el celular antes de dormir y apenas se despierta. Y eso genera la sensación de amenaza. Deben controlar el tiempo en el que están en las redes sociales y dar un uso adecuado a las redes sociales. Evitar recibir o revisar información relacionadas con la pandemia y enfocarse en lo positivo. ¿Qué le permite al adulto mayor este tiempo de coronavirus? Le permite hacer un proceso de interiorización sobre los aspectos positivos de su vida y le permite preparar el legado para transferir, ¿sí? Y lo que le va a permitir trascender. Enfocarse en lo positivo le puede ayudar, por ejemplo, ver un álbum de fotos y recordar vivencias pasadas, ¿sí? Positivas, y saber que esas vivencias, si bien están en tiempo pasado, pero constituyen la parte interna y la parte psíquica del adulto. Un manejo adecuado del estrés, ¿sí? Y en el manejo del estrés lo importante es que al problema como tal darle un nuevo significado, ¿sí? Plantearse, como yo les decía al inicio, plantearse retos de tiempo corto, como leer un libro, arreglar ciertas cosas de la casa, de acuerdo a la funcionalidad del adulto mayor, puede modificar la decoración de la casa o del lugar en donde esté viviendo. Debe manejar pensamientos positivos, es decir, cada vez que empieza a sentir ansiedad por la situación que se está viviendo, debe generar pensamientos que le agraden. Pensar en un bosque o pensar que próximamente se reunirá con su familia o pensar las cosas positivas que ha hecho antes, y esto va a ayudar a disminuir la ansiedad. En el adulto mayor también es importantísimo las rutinas. En el adulto mayor es importante que tenga una hora para levantarse, que se vista, ¿sí? Que haga sus actividades planificadas para el día, que tenga horas específicas de comida y horas específicas de sueño. Hay estrategias que le va a permitir al adulto mayor desarrollar la resiliencia, que es tener una actitud positiva ante situaciones negativas. Y esto es importante, el compartir con personas que manejan pensamientos positivos, lo que les decía de plantearse objetivos diarios, apoyarse en la literatura, en el cine, en la música, y lo más importante, dar gracias a la vida por la oportunidad que se tiene día a día. Cuando el adulto mayor tiene una funcionalidad disminuida, ¿sí? Su necesidad es diferente al adulto mayor con una funcionalidad adecuada.
El adulto mayor con funcionalidad disminuida es dependiente en las actividades de la vida diaria. Entonces, para el adulto, para el hijo, es importante que este adulto mayor tenga una calidad de vida que se centra en la alimentación, en higiene, en la medicina, en el vestido y la vivienda. El adulto mayor percibe diferente. La necesidad del adulto mayor es tener paz. ¿Qué quiere decir paz? Es decir, que la atención que se le brinda sea un acto de amor. Aquí es importante, y voy a ser muy rápida por cuestión del tiempo, aquí es muy importante analizar que cuando el adulto mayor ya no tiene la funcionalidad que le permite atenderse por sí solo, también ya hay una involución en cuanto a sus actividades, a su funcionalidad motora y su funcionalidad cognitiva. Y se suele decir, vuelven a ser niños. No, no vuelven a ser niños. Un niño está construyendo su personalidad. El adulto mayor está integrando su personalidad, integrando su pasado, integrando su presente y preparándose para un futuro. ¿Sí? Y esta integración de la personalidad es lo que al adulto mayor le permite tener el compromiso de vida y el sentido de vida. Y es interesante porque si bien el adulto mayor deja de tener funcionalidad en sus actividades diarias, sí, por el proceso de involución, más su personalidad, sí, está en la cúspide de su desarrollo y va de la mano con la sabiduría. En el niño estoy construyendo su personalidad. En el adulto mayor no. El adulto mayor es un sabio. ¿Sí? Y por eso pide paz. ¿Y por qué digo que es un acto de amor? Porque se necesita un alto nivel de paciencia y un alto nivel de tolerancia. Y es importante que los hijos o las personas que están a cargo aquí del adulto mayor que tiene una funcionalidad disminuida, analicen, ¿sí?, qué actos de amor cumplieron sus padres cuando ustedes fueron pequeños. ¿Cómo les enseñaron a caminar? ¿Cómo les enseñaron a comer? El tiempo que les esperaban hasta que aprendan a botonarse un botón. Hoy, las personas que están compartiendo con el adulto mayor tienen la oportunidad de hacer con sus padres lo que ellos hicieron por ustedes. Por eso yo digo que el cuidar a un adulto mayor es un acto de amor. Entonces, ¿qué hacer en tiempo del coronavirus con los niños y los adultos mayores? Satisfacer las necesidades emocionales, desarrollar una cuenta emocional con saldo positivo. Estos dos aspectos van a permitir que el niño y el adulto mayor tengan estrategias de afrontamiento que permitan un adecuado crecimiento emocional, garantizando el bienestar psicológico y la calidad de vida. Es decir, las familias que cumplen con estos aspectos son familias que luego de esta cuarentena van a trascender. Son familias que han crecido emocional y de manera familiar, ¿sí? ¿Y qué pasa con el adulto? Porque el adulto es el que está responsable de todas estas necesidades del niño y del adulto mayor. El satisfacer las necesidades emocionales es una influencia bidireccional. Si yo tengo hijos contentos, tengo adultos mayores contentos, ¿sí?, yo voy a estar bien y me voy a sentir bien. ¿Por qué? Porque el ambiente de la casa es un ambiente armonioso. Por lo tanto, ¿sí?, hemos cuidado la salud mental del adulto y de los niños. El amor no borra lo vivido, pero sí lo hace diferente. Muchas gracias.
Bien. Voy a dar paso a las preguntas. Bien. ¿Cómo afecta a los niños las restricciones en cuanto a visitas de padres separados? Sí, el niño para crecer necesita tanto la relación con el padre como la relación con la madre. Ahora, de acuerdo a la edad del niño, ¿sí? La relación con el padre debe ser más estrecha o con la madre. Cuando el niño es pequeño, estoy hablando de un niño lactante de 0 a 12 meses de edad, el niño está construyendo su identidad y necesita la información del padre y la información de la madre. Entonces, yo considero que si la separación de la pareja es una separación armoniosa y funcional, yo considero que no deben existir restricciones en cuanto a visitas, ¿sí? El crecimiento emocional no es restringido. La necesidad del padre, del hijo, del padre y de la madre no puede ser restringido. Entonces yo considero que las visitas deben ser abiertas, ¿sí? Siempre y cuando existe una funcionalidad en la relación de los padres. ¿Cómo explicarles a los niños sobre la situación que estamos pasando? Depende de lo que el niño pregunte. Estamos desarrollando como escuela de psicología, estamos desarrollando unos cuentos para trabajar sobre este aspecto de cómo explicarles a los niños la situación del coronavirus. Pero la información que tenemos que dar a los niños está limitada a las preguntas de los niños. Yo no le puedo informar más de lo que el niño necesita porque voy a generar ansiedad. La información que dé tiene que ser una información real y una información verídica, ¿sí? No puedo disfrazar la realidad. Entonces, mi respuesta sería, ¿cómo explicar a los niños sobre la situación? En base a lo que el niño pregunta. Explicarle que es una enfermedad, que tenemos que estar en casa para no contagiarnos, que hay que tener los cuidados adecuados, ¿sí? Y si pregunta más detalles, darle en base al nivel de madurez del niño y de manera real. ¿Cuáles son las repercusiones familiares en caso de que uno de los padres se encuentren en primera línea en la lucha del COVID? Esta es una situación bastante compleja, ¿sí? Esa familia vive a la expectativa del contagio y está viviendo una pérdida que no es un cierre, porque ya no tienen contacto con el padre o con la madre que están en la primera línea. Es importantísimo mantener el contacto con las personas que están en primera línea. Es importante que el niño escriba unas cartas, haga unos dibujos, haga videoconferencias con su padre o con su madre, ¿sí? Lo que sí es importante mientras el padre o la madre está en la primera línea, no hablar de los riesgos que tiene el padre o que tiene la madre. Ahora aquí es muy importante porque todo depende de la edad del niño, pero es importantísimo cómo el adulto asume esta situación, ¿sí? Si el niño le ve a la persona que está al cuidado en la casa mientras el otro progenitor está atendiendo esta situación, si el niño le ve a la persona que está hecho cargo de los niños, le ve angustiada, le ve que llora constantemente, que pierde su equilibrio emocional,
¿sí? El niño va a asumir el mismo rol que está asumiendo este progenitor. Pero si el niño le ve a este progenitor con cierto equilibrio emocional, que está afrontando esta situación de manera adecuada, el niño va a tener una actitud adecuada también. Sin embargo, sí, esta familia vive a la expectativa y sus niveles de ansiedad son altos. Las repercusiones a futuro, sí, va a estar relacionado con su seguridad básica. Puede ser que estén en las personas, los niños con mayores problemas conductuales y depende del desenlace que tenga la persona que está en primera línea. Bueno, esta pregunta, y es una pregunta que está muy relacionada con el contexto. En familias hacinadas, donde el espacio físico no ayuda a delimitar horarios y espacios de reflexión y quietud, ¿cómo ayudar a un adulto mayor a manejar el estrés de la crisis y buscarle un sentido a esta emergencia? Aquí es importante la organización como familia. No va a haber este momento de silencio, están 7 u 8 personas ahí, pero sí es importante que tengan actividades recreativas. Yo pienso que nosotros como personas dedicadas a la salud mental deberíamos promocionar actividades recreativas grupales para que el adulto mayor disminuya su ansiedad y se sienta parte del entorno. ¿Cómo motivar a los niños y a los adultos mayores ante la crisis actual? Yo pienso que la motivación debe estar basada en retos pequeños, en retos inmediatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre trabajar con los niños, las escuelas ya están trabajando así también, en horarios establecidos, ¿sí? Y el cumplimiento de ese horario va a facilitar que el día sábado, por ejemplo, se haga una actividad en conjunto recreativa toda la familia, ¿sí? Y situación igual con los adultos mayores. ¿Qué tipo de descarga emocional puede ayudar a los niños a tolerar la frustración que produce la cuarentena? Yo soy muy amiga para trabajar en descargas con lo que es el dibujo. El dibujo, sí, la utilización de diferentes colores le ayuda al niño a descargar sus emociones y a entender sus emociones. Es importante entonces que el niño tenga un momento de dibujo en donde exprese sus frustraciones y el niño puede detallar los dibujos y expresar qué está sucediendo en el dibujo. Y lo interesante en el dibujo, a la vez que el niño proyecta su conflicto, lo interesante en el dibujo es que cuando el niño describe el dibujo, preguntarle que si él tuviera poderes mágicos, ¿cómo cambiaría la situación que se ve en el dibujo? Entonces ahí yo me puedo dar cuenta de cuál es la necesidad que tiene el niño y para mí como padre es más fácil satisfacer esa necesidad. Hay otro tipo de descargas, ¿sí? Que suelen ser también actividades físicas, por ejemplo, el bailar, si tienen espacio para montar bicicleta o el hacer circuitos dentro de casa. Eso también, la actividad física, y esto también puede ser para el adulto mayor, nos permite generar endorfinas y las endorfinas son las encargadas de producir la relajación muscular. Si yo me siento relajado muscularmente, mi cerebro va a producir mayor cantidad de oxitocina que va a ayudarme a disminuir también la ansiedad y de endorfinas.
¿Qué normas de autocuidado puede necesitar el adulto en su condición de cuidador? Cuando preparaba la charla yo pensaba en el adulto y la teoría nos dice que el adulto cuando cumple la función del cuidador sufre un desgaste emocional. Sí, entonces yo pensaba que es muy importante, sí, desarrollar una conferencia de este tipo encaminado para el adulto, porque el adulto necesita manejar sus emociones, necesita manejar, imagínense que sobre el adulto está garantizar la salud mental de la familia, garantizar la economía de la familia, por lo tanto, garantizar ser proveedores para la familia. El adulto es el que tiene que salir para proveerse de recursos para el alimento diario. Entonces, el adulto también está, yo diría que en segunda línea, ¿sí? Porque también está enfrentando al coronavirus con una alta carga emocional y una alta carga de trabajo físico. Entonces, uno de los autocuidados también tiene que ser el disminuir el uso de información o la sobreinformación, trabajar igual en actividades deportivas, y yo pienso que también manejar el autocontrol, técnicas de autocontrol nos permite, porque hay un círculo. Estoy estresado, ¿sí? Ya no aguanto el estrés, reacciono de manera reactiva, genero el sentimiento de culpa y me siento frustrado. Sí, yo me siento muy estresado. Manejo estrategias que me permitan autorregularme y reaccionar de manera más proactiva, o me retiro por un momento, ¿sí? Antes de reaccionar, voy a sentirme mejor conmigo mismo y voy a poder afrontar de mejor manera la situación. Entonces, autocuidado debe tener un autocuidado cognitivo de acuerdo al tipo de información que está recibiendo y que está observando, un autocuidado emocional de hacer las cosas dentro del espacio y del tiempo que tiene, cosas que le agrade y cosas que le complazca, ¿sí? Y también el saber autorregularse para no desarrollar luego sentimientos de culpabilidad. ¿Qué hacer si un niño sufre un ataque de ansiedad por causa de la cuarentena? Tenemos que, si ya es una crisis de ansiedad, tenemos que aplicar lo que se denominan los primeros auxilios psicológicos, es decir, debemos tratar de que el niño tenga una respiración profunda, ¿sí? Lograr que el niño se estabilice y luego analizar con el niño cuáles son sus miedos. Depende también de la edad del niño. Cuando el niño tiene una crisis de ansiedad, y depende de cómo reacciona a esta crisis. Cuando hay una crisis de ansiedad, y esta crisis de ansiedad, por ejemplo, se da con el llanto, ¿sí? Y el niño es pequeño, usualmente yo sugiero que se le debe abrazar al niño, ¿sí? Y mientras el niño está cargado por el adulto debe estar muy equilibrado emocionalmente para poder controlar la situación, ¿sí? Y decirle al niño que llore porque yo le entiendo por lo que le está pasando y lo que le está sucediendo. Y le dejo que llore. Después, cuando el niño empieza a sollozar en brazos del cuidador, ¿sí? Es el momento en donde uno puede analizar con el niño qué es lo que le pasa. Entonces, en ese momento, ustedes pueden indagar en el niño qué es lo que le provoca el miedo. Entonces, se me ocurre que el niño diga, es que nunca más le voy a ver, por ejemplo, a mi abuelito. ¿Sí? Entonces ahí, igual como en los pasos que hablé de las estrategias del estrés en el adulto mayor, con el niño igual tengo que ayudarle a ver el lado positivo, ¿sí? Decirle, tú piensas que no le vas a volver a ver a tu abuelito. ¿Y desde cuándo piensas eso? ¿Y qué sientes cuando piensas eso? Siento miedo y me da ganas de llorar, ¿sí? ¿Y qué puedes hacer para sentirte cercano a tu abuelito? Llamarle por teléfono. Entonces vamos, llámale por teléfono, ¿sí? Es importante cuando hay estas crisis de ansiedad,
Es importantísimo, ¿sí?, que el adulto esté ecuánime, esté equilibrado para poder afrontarlo. Y el niño debe sentirse protegido, porque la crisis de ansiedad es sinónimo de miedo. Entonces el niño debe sentirse protegido por el adulto. ¿Cómo se puede ayudar a un adulto mayor a superar un duelo a causa del COVID? El adulto mayor es la población que está sufriendo muchas pérdidas. Fallecen sus amigos, fallecen sus familiares a causa de esta pandemia. ¿Sí? Entonces es importante escucharle al adulto mayor, porque tengan en cuenta que la pérdida de su hermano, de su amigo, de su primo, ¿sí?, es una pérdida que está cargada de muchos recuerdos y de muchas anécdotas. Entonces, lo importante es escucharle al adulto mayor, ¿sí? Cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus pensamientos, y en base a eso canalizarlos hacia un pensamiento más positivo. El decir que tengo que manejar un pensamiento más positivo con el adulto mayor no quiere decir que voy a negar las emociones de tristeza y los sentimientos de dolor que tiene. No, yo tengo que validar eso. Porque si yo lo niego y no doy atención a ese dolor y a esa tristeza, el adulto mayor no se siente valorado. Entonces yo tengo que valorar esas sensaciones de tristeza, de dolor a través de mi escucha, ¿sí? Y tengo que también ayudarle a generar actividades positivas o darle mensajes positivos sobre lo que le está sucediendo. Es importante que el adulto mayor, frente a estos duelos, sienta que no está solo, sienta que tiene un contingente a su alrededor, que es su familia. En el adulto mayor es muy importante la red de apoyo familiar. Ya los amigos, ya las personas externas a su familia ya no cumplen el rol de importancia como en el aspecto social y de seguridad como es su familia. Entonces, el adulto mayor sentir que tiene cerca a su familia es una red de apoyo para enfrentar estos momentos de duelo. ¿Qué técnicas se podrían emplear para mejorar la comunicación desde los padres a los hijos? Yo les comento que estas técnicas, trabajar la comunicación con los hijos se hace desde que son bebés. Y hay investigaciones que hablan que el leer cuentos a los hijos cuando son bebés, les hablo cuando son lactantes, va a permitir desarrollar estas técnicas de comunicación. Lo importantísimo para desarrollar la comunicación con los hijos es que los hijos se sientan escuchados. Muchas veces el niño está hablando y el padre sigue con sus pensamientos de trabajo, de cuestiones económicas o cuestiones emocionales propias de él. Es decir, mantiene una escucha selectiva con el niño. Y el niño se da cuenta, porque, por ejemplo, ¿sí?, si un niño alguna vez les dijo que no le gusta el plátano frito, por ejemplo, ¿sí?, y en estos días en donde los padres son los que preparan los alimentos y proveen los alimentos y hicieron plátanos fritos, el niño les va a decir, parece que tú no me quieres o no me pones atención, yo siempre te he dicho que no me gusta el plátano frito. Y uno dice, ¿cuándo me dijiste? ¿Sí? Entonces, cuando el niño se siente que no ha escuchado, bloquea esa comunicación. ¿Qué hacer para desarrollar la comunicación? La mejor estrategia para comunicarnos con nuestros hijos es el juego. Y el juego debe estar relacionado con la edad que tiene el niño, ¿sí? En los niños escolares, el juego es un juego reglado, ¿sí? Los juegos de mesa pueden ayudar mucho. En los niños preescolares, el juego de la dramatización, a ellos les gusta jugar a la familia, les gusta jugar con las muñecas, con los carros y ese tipo de cosas. Y en los bebés, cómo desarrollo la comunicación con el niño es a través del
observar sus necesidades y satisfacer esas necesidades, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos comunicarnos con nuestros hijos, tenemos la mejor estrategia del juego. En los niños escolares también funciona mucho el compartir nuestras experiencias. Lógicamente, lo que el niño pueda manejar y lo que el niño deba saber, el compartir nuestras experiencias con ellos. Por ejemplo, ahora que estamos en el teletrabajo, comentarle alguna situación sobre el trabajo al niño y decirle, y bueno, hoy sabes que en las clases que tuve con mis estudiantes pasó tal cosa y me dijeron esto y nos reímos o me enojé o cosas así. Y a ti, ¿cómo te fue en las clases con tu profesor? ¿Qué dice tu profesor? ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Sí? Pero primero yo le estoy dando la confianza al niño porque yo le estoy depositando mis experiencias. Y eso le facilita al niño a sentir confianza en su padre, en su madre y comunicar también sus experiencias. En esta crisis, ¿qué debe prevalecer? ¿La educación referente al aprendizaje o enfocarnos a trabajar las emociones en las escuelas? Excelente esta pregunta. La educación viene, ¿sí? La educación está, abrimos una computadora y podemos encontrar muchísima información. Lo que necesitamos trabajar son las emociones. A mí me gustaría, lamentablemente, una de las desventajas de la educación virtual es la falta del contacto que tenemos con los estudiantes físico. Porque con el contacto físico nosotros en una mirada podemos ya identificar muchas cosas. En la posición como está el estudiante podemos identificar muchos aspectos emocionales y podemos preguntar y podemos indagar y acercarnos al estudiante, ¿sí? A través de la modalidad virtual no podemos hacer eso, entonces tenemos que ser más empáticos con los estudiantes, ¿sí? Si el estudiante, por ejemplo, se demora en ingresar, debemos averiguar, ¿y por qué te demoraste? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás viviendo esta situación? Sí tenemos que indagar en el aspecto emocional de los niños, ¿sí? Porque el niño tiene que aprender a expresar lo que vive. Lo que diría el psicoanálisis, tiene que apalabrar lo que vive, ¿sí? Y esto es importantísimo porque el niño que expresa lo que está viviendo mejora su ansiedad y enfrenta mejor la situación. Entonces, yo pensaba el otro día que es importante mencionar a los docentes que en las clases virtuales deberían darles a los niños un tiempo para que se comuniquen con sus compañeros, no sobre la clase, sino sobre sus experiencias, sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Para todavía mantener esa idea de grupo y el sentido de comunidad que es tan importante en los niños a esta edad. Entonces, sí, se debe trabajar sobre las emociones. ¿Qué estrategia se debe implementar para niños que presentan agresividad en tiempo de cuarentena? Un niño que presenta agresividad es un niño que necesita mucho contacto físico. Y normalmente un niño que presenta agresividad, cuando los padres le reprenden físicamente. ¿Sí? Y cuando ustedes le reprenden físicamente al niño con agresividad, están vaciando la cuenta emocional, porque su manera de sentirse amado es a través del contacto físico. Entonces, depende de la edad del niño también, ¿sí? Para usar las estrategias, porque el contacto físico, independientemente de la edad, el niño que agrede necesita contacto físico. Pero si yo tengo un niño preescolar, es decir, de 3 a 6 años, con agresividad, yo puedo trabajar con ese niño en masajes, ¿sí? Y los masajes tengo que trabajar en la noche. Siempre que el niño agreda, tengo que explicarle cuál es la funcionalidad de las manos. Nosotros solíamos trabajar en las guarderías con una frase que decíamos: las manos son para construir, las manos dan amor, ¿sí? Entonces, los niños, ¿sí? Cuando agredían, era laja, porque cuando agredían decían: la mano no dio amor,
Entonces ahí ya yo estaba dando un simbolismo, el niño en la etapa preescolar es simbólico. Entonces ese simbolismo, cuando el niño venía y me decía, la mano no dio amor, me daba la oportunidad de reflexionar con el niño y de generar estrategias para la próxima vez no agredir al compañero, sino pedir lo que él necesita, por ejemplo. En los niños escolares que manejan la agresividad es importantísimo trabajar el aspecto corporal. Como yo les decía, cuando hay una actividad corporal se producen endorfinas y las endorfinas me ayudan a disminuir el nivel de ansiedad. En tiempo de cuarentena la agresividad se va a triplicar porque la agresividad es producto de niveles de ansiedad, ¿sí? Es importante también, si el niño está en etapa escolar y tiene comportamientos agresivos, es importante también llegar a acuerdos con el niño y conversar como padres qué esperamos, ¿sí? Porque a veces le decimos, pórtate bien, pero ¿qué es portarse bien? Es inmenso, hay que ser muy específicos en la conducta, ¿sí? Es decir, el padre debe decirle al niño, a mí no me agrada, ¿sí? Que cuando yo no te doy lo que me pides, me patees, por ejemplo. Estoy siendo súper específico. Y en base a eso, yo voy a determinar acuerdos con el niño. Pero tengo que ser persistente para que se cumpla. Entonces, el manejo de la agresividad, nuevamente, las estrategias van a depender de la edad del niño y de la madurez emocional del niño. ¿Qué técnicas podemos utilizar con niños de 1 a 3 años que quieren salir al parque a pesar de que se les explica lo que puede suceder? Les coge llantos o berrinches. Siempre yo converso con los estudiantes que con los niños nosotros tenemos que ser preventivos. Yo sé, usualmente el niño acostumbraba a las 10 de la mañana a salir al parque y hoy ya no lo está saliendo. Entonces, antes de que, como el niño ya tiene su rutina, el niño va a empezar a sentirse ansioso porque ya no está yéndose al parque a esa hora. Entonces, antes de que el niño empiece a generar ansiedad, yo ya le tengo que generar una actividad diferente, ¿sí? Y esta actividad diferente tiene que estar relacionada igual con el juego. Es decir, el salir al parque, el niño se divierte porque el niño está libre, el niño está en movimiento, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Antes de las 10 de la mañana, se me ocurre a las 9:30, le digo, a ver, vamos a jugar a la piscina. Y le lleno una tina de agua, por ejemplo, y le pongo juguetitos y nos ponemos tal vez el terno de baño y jugamos que nos vamos a ir a la piscina, ¿sí? El niño se va a olvidar del parque. ¿Por qué? Porque yo ya hice una actividad que compensó el parque y que hizo un depósito a su cuenta emocional y el niño se siente feliz y el niño no va a pedir el parque, ¿sí? Nosotros no podemos permitir que el nivel de angustia del niño llegue a tal nivel hasta que se produzca el berrinche. Como adultos debemos prevenir esas situaciones y generar actividades que compensen las actividades que el niño ya no puede hacerlas. Bien, Mauricio, un ex estudiante de la universidad, nos comparte un material sobre una guía en relación a los problemas psicosociales frente al COVID-19. Yo les voy a través del Departamento de Vinculación, les voy a compartir este documento que nos está generosamente facilitando. Bien, es importante tener en cuenta que en esta situación, que es una situación de crisis, ¿sí? Es importante verlo el lado positivo,
encontrar el lado positivo para ayudar a nuestros niños y a nuestros adultos mayores a enfrentar de mejor manera lo que estamos viviendo. Perdón, aquí hay otra. ¿Qué técnicas se puede acudir ante las señoras que están en etapa de maternidad y con un comportamiento de vulnerabilidad? Bien, en la etapa gestacional, ¿sí? Es importante saber que lo que la madre siente se le transmite al niño. Pero, ¿cómo es este proceso de transmisión? Nosotros con el bebé en formación, las madres con el bebé en formación, se maneja una comunicación simbiótica en donde el niño en formación siente lo que su madre está pasando. Aparte de eso, cuando la madre tiene un nivel alto de ansiedad, genera una mayor cantidad de adrenalina. Esa adrenalina se secreta en la sangre y es transmitida a través del cordón umbilical al bebé en formación. Entonces, esta cantidad excesiva de adrenalina en la sangre va a generar diferentes malestares en el niño. Sí, va a estar el niño en una situación más defensiva, se va a alterar su ritmo circadiano en el vientre. Entonces, yo recomendaría o sugeriría a las madres que están en procesos de gestación, si es posible, trabajar unos minutitos en procesos de meditación o en procesos de relajación. Es importante que se tenga un momento de reflexión, de silencio, ¿sí? Y la madre, ¿sí? Visualice que está conectada con su bebé a través del cordón umbilical y converse mentalmente con su bebé. Eso va a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad. Aparte de eso, también ocupar el tiempo en actividades que le distraigan y que le sean placenteras, ¿sí? No sé, tal vez leer un libro o caminar dentro de casa, ¿sí? Y cuando les invada el pensamiento de ansiedad y de inseguridad, cambiarlo por pensamientos positivos. Hay una cosa importante que nos está enseñando esta cuarentena, es que tenemos que vivir el día a día. Entonces, como sugerencia general y para terminar la conferencia, ¿sí? Yo sugiero que demos las gracias por el día en que nos despertamos al amanecer y demos las gracias al anochecer por el día que terminamos. Muchas gracias. Agradecemos el gran aporte de la magíster Lucía Almeida en el desarrollo de este tema de vital importancia para nuestras familias y más aún en esta pandemia que nos mantiene en cuarentena. Su explicación ha sido de gran importancia y guía para nosotros los padres de familia y cada uno de los integrantes de las familias, por lo cual el único propósito de esta charla fue mantener un ambiente de armonía en los hogares. Agradecemos de igual forma a cada uno de los asistentes de esta charla, que ha sido realizada por el área de vinculación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, desarrollado gracias al gran apoyo de nuestro señor prorector, el doctor Jorge Núñez Grijalva, como también a nuestros compañeros de TI y comunicación, que son unos pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra universidad. Además, queremos extenderles una cordial invitación para el día miércoles 22 de abril a una nueva charla con el tema «Cómo manejar las finanzas personales y familiares durante y después de la emergencia sanitaria», la cual será dictada por el magíster Diego Proaño. Por favor, manténganse atentos a nuestras redes sociales para que puedan registrarse a las nuevas charlas que se desarrollarán por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, en favor de la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una buena noche.